Amigos, muy buenas noches. Por desgracia, la inversión se ha desplomado desde el año pasado por algunas políticas públicas que no han gustado a la iniciativa privada. Recién se cambiaron las reglas en el terreno energético, lo que motivó que la española Iberdrola cancelara una termoeléctrica en Veracruz. También el embajador de los Estados Unidos, Christian Landau, advirtió que este tipo de cambios no son los más favorables para la inversión. Esta noche nos acompaña Klaus von Boveser, flamante presidente de la International Chambers of Commerce. Vamos a platicar de este tema y también de la entrada del TEMEC el día de mañana. Lo invito a que se quede con nosotros. Bueno, ya está con nosotros Klaus von Boveser. Él es el presidente de la International Chambers of Commerce. Acaba de asumir las riendas de este importante organismo. Y pues, Klaus, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Alberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Bueno, pues hay muchos temas, Klaus. Por lo pronto, pues esta semana finalmente entra ya en vigor el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el famoso TEMEC que sustituye al Telecán. Y bueno, pues una oportunidad importante, Klaus, pero también desafíos. ¿Cómo ves el TEMEC y cuáles son las oportunidades que se pueden aprovechar con este nuevo instrumento comercial que tiene México con la potencia de Estados Unidos y Canadá? Mira, Alberto, me parece que es una gran noticia para México la entrada en vigor el miércoles del TEMEC. Creo que es el gobierno mexicano, el actual gobierno, le está apostando al libre comercio. Creo que es una buena noticia para el país. Es una buena noticia que sea este gobierno el que haya, digamos, finalizado las negociaciones del TEMEC, que finalmente da reglas claras en la relación que tenemos principalmente con nuestro principal socio, con Estados Unidos, y también obviamente con Canadá. Pero es importante que haya reglas claras, particularmente una época en la que muchas economías se están cerrando, muchos países están yendo al proteccionismo, y ciertamente los Estados Unidos. Entonces, el tener una potencia económica con los Estados Unidos como vecino y socio comercial, pues es apostarle al libre comercio. Creo que es una apuesta válida. Creo que en México hemos sido exitosos en la relación con los Estados Unidos. Creo que el Telecán fue una gran oportunidad de convertir la economía mexicana en una economía de una potencia exportadora que se ha vuelto México. Y seguir en esa línea creo que es lo correcto. Y sin duda alguna el TEMEC, pues hay muchos aspectos que se han modernizado este tratado, todo el tema de la economía digital, que es un tema bien importante en el comercio y más con la pandemia hemos visto que la economía digital va a tomar una relevancia muy, muy importante. Pero hay otras cosas en las que se ha modernizado el tratado. Yo creo que la cláusula anticorrupción, que es muy importante en el tratado, es algo que también este gobierno le ha apostado a este tema. Y creo que hay reglas que todo el mundo tendremos que cumplir. Los Estados Unidos tendrán que cumplir. Ya no podrán imponer aranceles en forma arbitraria, creo que es importante. Pero también México tendrá que cumplir, el gobierno mexicano tendrá que cumplir. Y ciertamente las empresas mexicanas tendrán que cumplir. Yo creo que esa es buena noticia, porque hay una preocupación entre los empresarios mexicanos con el tema laboral, que habrá una supervisión, cumplimiento de las leyes laborales, y creo que eso es bueno para los trabajadores mexicanos. Qué bueno que mencionas esto, Klaus, el tema laboral, porque entiendo que México se comprometió a muchos temas para cumplir muchas reglas, y entiendo que hay retrasos todavía importantes. Ya se están formando comisiones que van a juzgar pues el cumplimiento de estas reglas, estos compromisos laborales. ¿Cómo ves ese tema y qué tanto nos puede llevar a tener represalias comerciales o controversias comerciales con Estados Unidos? Yo creo que habrá controversias en sectores en los que los empresarios no cumplan con la legislación laboral. Yo creo que es importante que los empresarios mexicanos cumplan con la legislación laboral. Y si se dice que, por ejemplo, en el campo hay lugares donde en la agricultura se utiliza mano de obra de menores, pues me parece que es importante que los niños no deben de trabajar. Yo creo que es algo que son leyes que se tienen que respetar. Y yo creo que las empresas que no cumplan pues van a tener consecuencias. Entonces creo que eso va a forzar
a que se mejore una cultura laboral. Yo creo que también la libertad sindical no es algo malo. Yo creo que es algo que debe existir y que son derechos humanos que deben hacer. Y entonces me parece que se va a forzar a que el cumplimiento de estas leyes pues, sea más eficaz. Entonces no creo que sea malo para México. Ahora, Klaus, México tiene la gran oportunidad en estos momentos, hablabas del proteccionismo, de pues, una guerra comercial que no ha terminado entre Estados Unidos y China. Vienen épocas electorales, me da la impresión de que el presidente Donald Trump va a volver a utilizar a China como un elemento para su campaña, y creo que esto podría ayudar, pero ¿qué tanto podrá aprovechar México esta circunstancia, dada digamos, la caída que muestra la economía y sobre todo la falta de confianza que se ha dado para la inversión internamente? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que es una oportunidad del gobierno para corregir. Yo creo que el gobierno puede corregir. Yo creo que el tema del Estado de Derecho es un tema que hay que subrayar, que es importantísimo, que efectivamente para atraer esas inversiones de China, que aparte con todo el tema del contenido regional, donde se incrementa el contenido regional, particularmente industria automotriz, va a haber inversiones de China y de otras partes de Asia que van a venir a México. En la medida en la que México cumpla con sus compromisos y cumpla con respetar el Estado de Derecho y cumpla con las obligaciones que tiene hacia los inversionistas, puede ser una oportunidad. Entonces yo creo que, y se puede corregir, yo creo que si el gobierno mexicano realmente respeta los derechos de las empresas y cumple con sus obligaciones, pues habrá esas inversiones. Si no se respetan los derechos de los inversionistas, pues efectivamente podemos perder esa gran oportunidad que se nos da ahorita. ¿Qué opinión te merecen las recientes declaraciones que hizo la semana pasada el embajador de los Estados Unidos en una reunión con el sector privado, en donde hablaba de que pues, México no era muy propicio en estos momentos porque no hay reglas claras? No es un lugar propicio para invertir porque no hay reglas claras. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones, Klaus? Yo creo que México sí es un país propicio. Yo simplemente creo que el gobierno, el hecho que haya habido un caso como fue el de Constellations, donde, por cierto, es un caso que finalmente no se ha resuelto, es un caso que entiendo que hay negociaciones entre la empresa y el gobierno mexicano, creo que nos va a salir caro porque efectivamente si ya estaban dados los permisos y al final ya la inversión se había realizado, de hecho por lo menos estaba ya muy avanzada la construcción de la planta de cervecera de Constellations, simplemente ya no se le dan los permisos que se requerían, sobre todo los de la Comisión Nacional del Agua. Pues creo que México va a tener que indemnizar a esa empresa por las inversiones realizadas, inclusive eventualmente por las utilidades que haya podido generar. Entonces son daños y perjuicios. Entonces eso a México le va a salir muy caro, pero va a tener que cumplir. Entonces en la medida en la que indemnice a la empresa, pues ahora si esto nos lleva a una controversia y hay un arbitraje de inversión en contra de México, pues va a ser una mala señal y nos puede costar no solo los daños que le tenga que pagar esa empresa, sino también va a inhibir de nuevas inversiones. Entonces yo creo que eso son temas que se tienen que resolver, y la medida que se resuelva favorablemente, yo creo que van a mandar un mensaje correcto. Si por el contrario México incumple con sus obligaciones, va a mandar un mensaje equivocado y efectivamente puede inhibir nuevas inversiones. Y en ese contexto, Klaus, ¿cómo hay que ubicar la decisión de Iberdrola de ya no seguir con una planta termoeléctrica en Tuxpan, Veracruz, porque cambiaron las reglas, no les han dado los permisos para construir un gasoducto que era importante para suministrar la energía a esta termoeléctrica? ¿Cómo lo sientes tú este tema? Yo creo que todo el tema de las energías renovables están pendientes los permisos, sobre todo de la CFE. Espero que se resuelva, porque efectivamente, digo, ahí son inversiones que se han hecho en México por más de 30,000 millones de dólares, y si México no cumple las obligaciones, los permisos a los que tienen derecho estas empresas hicieron estas inversiones, sería muy lamentable, sería y le saldría muy caro a México
mandaría una señal muy mala. Entonces yo creo que son temas que el gobierno puede corregir, estamos totalmente a tiempo de corregir. Yo creo que el gobierno tiene que ver las consecuencias que puede tener gravísimas y las grandes ventajas que nos puede dar el TEMEC se pueden perder si no se toman las decisiones correctas por parte del gobierno mexicano. Klaus, ya estamos, digamos, un poquito más allá de la mitad del año. ¿Cómo ves el cierre del año? ¿Cómo ves la circunstancia económica, la circunstancia macro? ¿Cómo están sintiendo ustedes, pues, los empresarios, todos los que tienen que ver con la actividad económica, este entorno tan deplorable, con esta caída tan importante de la economía? Pues muy preocupados, ¿no? Definitivamente estamos preocupados porque obviamente la pandemia ha pegado durísimo y sí, la economía va a tener una afectación brutal, tanto el comercio exterior, por supuesto, en una forma, ha habido una afectación muy grande, pero en general la caída del PIB va a ser brutal. Hay quien la estima en más del 10%, no será menos del 10%, lo cual es muchísimo. Va a ser seguramente la afectación económica más grande que ha tenido México desde la recesión del 32. O sea, en nuestras vidas claramente va a ser la crisis económica más grande que hayamos vivido nosotros, Alberto. ¿Qué tanto tardará en recuperarse la economía, Klaus? Porque hay una polémica, las autoridades dicen, no, va a ser en forma de V, los que saben dicen, para nada, va a ser en forma de L. ¿Tú cómo lo estás viendo? No, vemos que va a ser muy lenta y va a depender efectivamente. El gobierno puede hacer mucho para que sea más rápida, o sea, la curva. Yo creo que en la medida en que efectivamente el gobierno respete las inversiones, respete las reglas del juego y el Estado de Derecho, creo que va a ser mucho más rápido. Creo que mucho va a depender de eso. Porque no solo es la inversión extranjera, también es la inversión mexicana. O sea, hay que alentar no solo la inversión extranjera, sino también la extranjera, pero sobre todo la mexicana. Y ahí también hay cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que mucho va a depender de la reacción que tenga el gobierno ante toda esta problemática. Y hablabas de reglas claras, Klaus. Esto es un ingrediente fundamental, ¿verdad? Fundamental. Y mira, el TEMEC, hay reglas súper claras. Entonces, repito, eso a todo el mundo, los empresarios mexicanos les van a tener que cumplir, los americanos, el gobierno, los dos gobiernos, empresarios de los dos lados, todo el mundo va a tener que cumplir las reglas, pero ya hay un acuerdo y lo negoció este gobierno. Entonces, yo creo que si se negoció un acuerdo, es para cumplirlo. Y ya hay otros acuerdos, porque México tiene 12 tratados de libre comercio y tiene como 30 APRIs, o sea, acuerdos de protección a la inversión, y cualquier violación de estos acuerdos trae consecuencias negativas que puede llevar a México a los tribunales arbitrales internacionales y le puede salir muy caro. Sí, tienes razón. Pues, Klaus, muchas gracias, te agradezco mucho. Como siempre, podríamos platicar mucho tiempo contigo, pero bueno, el tiempo es oro en la televisión, así que muchísimas gracias, Klaus. Gracias, Alberto, por la invitación y gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas noches, Klaus. Te agradezco mucho. Y bueno, pues él es Klaus von Bobeser, él es presidente de la International Chambers of Commerce. La entrada en vigor del TEMEC es una buena noticia para el país porque mantendrá el comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Si se aprovecha, las barreras a China en el país de las barras y las estrellas pueden significar más oportunidades. En inversión es básico que en México existan reglas claras para que las grandes compañías se atrevan. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres. Hasta la próxima.